congelado, ¿te pasa? No. Sí, se ve que está teniendo justo ahora problemas de conexión. Lo bueno es que lo pudimos escuchar bastante bien durante todo su relato. Eh, Así que bueno, ahí estamos despidiéndolo entonces a Víctor y dándole el paso a Andrés Chapman, un astrónomo aficionado de la Argentina, también un referente en lo que tiene que ver con lo que es el tema de astrometría y esto de hacer el seguimiento tanto de cometas, asteroides y también está creo en ocultamiento de asteroides. Así que bienvenido Andrés, gracias por sumarte a esta iniciativa. Eh, Estamos Al ahí contrario. muy expectantes de también todo lo que tenés para contarnos en cuanto a tu trabajo y tu trayectoria y bueno, enseñarnos también un poquito más de este de esta hermosa actividad que es la astrometría dentro de la astronomía de aficionados, ¿no? Eh, Ahí, así que bueno, ahí teníamos un inconveniente con Víctor, no nos pudimos despedir como nos hubiese gustado, pero no va a faltar la oportunidad. Y bueno, no vamos a demorar más tu charla, Andrés. Queremos escuchar todo lo que tenés para contar. De última, después que termines, tenemos un ratito más para seguir conversando. Así que te cedo todo el espacio y te escuchamos atentamente, Andrés. Bueno, buenas noches a todos. Repito el saludo, no sé si salió al aire. Feliz invierno para todos y feliz día de la bandera para los que están en Argentina. Bueno, una de la primera actividad después de los inicios en astronomía, que como normalmente uno empieza con lo más fácil, que es la Luna, después los planetas, y después se va metiendo de a poquito en lo que son los objetos de espacio profundo y las imágenes a color, estéticas. Bueno, llega un momento bisagra que uno prefiere, al menos en lo personal, utilizar esas horas que le robamos al merecido descanso luego de trabajar todo el día, que ese trabajo tenga un valor real y si tiene un valor científico mucho mejor. Así que personalmente me parece que es un tiempo mucho mejor invertido, sin desmerecer a los que hacen astrofotografía estética, porque tiene un trabajo de procesado impresionante y los resultados que logran, la verdad que son impresionantes también. Pero bueno, yo me abrí un Andrés, poquito de eso, sí. No, disculpa, Tito. Avísame cualquier cosa si vas a compartir pantalla para acordarte de Perfecto. compartir y nosotros lo subimos enseguida, ¿sí? Bueno, cómo no. Así que bueno, creo que fue por alguna Star Party de la primera que participé o la segunda que se hizo en Uspallata, en Mendoza. Me encontré con si no el más grande actualmente en los aficionados a la astronomía, que es Carlos Corazzo, que fue el que me introdujo en el tema de observar cometas y cuerpos menores, como, bueno, asteroides principalmente. Y bueno, quedé enganchado con ese tema y tenía un equipo bastante básico, como todos cuando comenzamos. Y bueno, con el correr del tiempo uno siempre quiere ir mejorando los resultados y tratar de llegar a magnitudes más débiles. Y bueno, eso requiere de ir mejorando el equipo y ir invirtiendo, en mi caso de a poco. Bueno, y puede de entrada arrancar con un equipo bastante potente, pero bueno, la mayoría creo que vamos haciendo el paso a paso. Bueno, y una de las primeras cosas que hice fue ponerme a trabajar para obtener el código de observatorio, que es, digamos, lo primero que uno necesitaría como, no para observar, pero sí para reportar y estar, digamos,
oficialmente reconocido por el Minor Planet Center, que es una institución en Estados Unidos que es la encargada, ya lo vamos a ver en detalle, de recopilar todos los datos de órbitas de asteroides y cometas, y inclusive órbitas de satélites artificiales y naturales. Y bueno, para poder acceder al envío de reportes y aportar el mejoramiento de órbitas con las observaciones y demás, es necesario tener ese código observatorio. Hoy creo que ha cambiado un poco, creo que piden observar durante 2 noches 4 asteroides, sí, 3 o 4, no recuerdo bien ahora, y uno de ellos debe ser un NEO. Eso hay que observarlo en 2 noches diferentes, y bueno, se envían esas medidas. Ellos analizan que las medidas sean correctas, que no tengan errores. Lo más común es que haya un error en el tiempo por una mala sincronización en el reloj. No olvidemos que son objetos que están en movimiento, y lo que hacemos con astrometría es determinar su posición en el espacio en determinado tiempo. Y si el tiempo no es correcto, lo que hacemos es añadirle errores a la posición. Bueno, pasamos con la presentación. Yo voy a compartir la pantalla. Ya voy cargando. Bueno, ahí estoy. Ahí estamos. Toda la pantalla. Bien, compartir. Ahí ya está compartida la pantalla, así que lo que quieras ir mostrando, ya a partir de ahora ahí ya está visibilizado. Perfecto. ¿Se ve ya la presentación? Sí, ahí se ve la presentación. Así cuando... Perfecto. Ahí estamos, joya. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de los más traviesos en nuestro sistema solar, que son los asteroides. Remanentes, como muchos sabrán, de la formación del sistema en el cual nos encontramos, y bueno, con claves dentro de ellos de cómo fue la dinámica en la formación de nuestro sistema solar, y seguramente con componentes primigenios de toda esa época, ¿no es cierto? Bueno, arrancamos entonces. Vamos a ver un poco lo que es el tema de astrometría y, si se quiere, un plus, hacer algo de predicciones de impacto. El programa que solemos usar es FindOR, ya lo vamos a ver más adelante. No solo es capaz de predecir impactos probables con nuestra Tierra, sino con cualquiera de los planetas del sistema solar. Es un programa muy potente. Bien. Se ve, ¿no? La presentación. Sí, está saliendo bien, Andrés, así que dale nomás. Perfecto.
Si Gracias. querés, ahí hay un cartel, viste, que tenés opción de que dice ocultar, no dejar de compartir, sino ocultar, y Ajá. después desaparece ese cartelito de ahí abajo, eso, exactamente ahí. Pero dale que Perfecto. ahí está, ya está compartida, se está viendo bien. Bien, bien. Bueno, para los que por ahí no están en el tema, todos los días nuestro planeta es bombardeado por miles de pequeños fragmentos, desde el tamaño de un grano de arena hasta algunos pocos centímetros. Se estima que son unas 100 toneladas diarias de, de polvo interestelar que ingresan a nuestra atmósfera y, bueno, son incinerados mucho antes de llegar al suelo. Estadísticamente, unas 3 veces al año, asteroides del tamaño de un automóvil, puede ser entre 3 y 4 metros, ingresan a nuestra atmósfera y son incinerados por ella, produciendo luminosas bolas de fuego, ¿no? Son los bólidos, sin que lleguen a tocar el suelo. De hacerlo, se convertirían en meteoritos, ¿no es cierto? Y cada 100 años un asteroide de entre 20 y 40 metros llega a atravesar la atmósfera y chocar parte de él contra el suelo, como sucedió en la ex Unión Soviética, Tunguska y Chelyabinsk. Cada 10.000 años en promedio, un asteroide también del tamaño de un campo de fútbol llega a impactar con nuestra Tierra. Hoy en día, gracias al avance de la tecnología, de los surveys y de las ondas espaciales, el relevamiento que hay hecho de estos cuerpos que están orbitando al Sol junto con nosotros, como ven, ha crecido de una manera impresionante. Hace 20 años atrás no teníamos ni la mitad de conocimiento de objetos como tenemos ahora. La imagen, bueno, es como para ampliarla mucho más, pero si se llega a ver, cada una de estas secciones pertenece a una familia de asteroides diferentes, y eso lo determinan en base a la órbita que tienen. Y, por supuesto, están los catalogados como potencialmente peligrosos o los que se acercan a nuestra órbita. En ese censo tenemos los que son planetas asteroides o planetas enanos, como es la designación más reciente de la Unión Astronómica Internacional. Dentro del sistema medio o interno medio del sistema solar, tenemos estas familias de asteroides llamados Atiras, 41 en cantidad descubiertos hasta el momento. Estos son datos actuales. Atenas, 1729. Apolo, bastante más. Los de clase Amor, Hungarias y los cruzadores de Marte. Luego tenemos los de la parte media externa del sistema solar, o sea, más allá de la órbita de Marte. Entre Marte y Júpiter tenemos los del cinturón principal. Acá tenemos casi 900.000 descubiertos al día de hoy. Son los primeros que empezaron a descubrirse, ¿no? ¿No es cierto? Con los de número más bajo. Vestas, Ceres, Palas, son los descubiertos en épocas más antiguas. Bueno, y de otras familias, que era lo que habíamos visto muy chiquitito en el gráfico anterior, tenemos los Hildas, los troyanos de Júpiter, objetos distantes, planetas enanos, que hasta ahora tenemos 5, incluido Pluto o Plutón, con la última designación de la Unión Astronómica. Todas estas órbitas y observaciones están disponibles en la página del MPC.
como así también los objetos cercanos a la Tierra, Near Earth Objects. Hasta el momento, objetos cercanos a la Tierra hay 23.007, mayores de 1 kilómetro, 917, y los que son potencialmente peligrosos, 2.110. Y también se encuentran dentro de los NEOs los cometas cercanos a la Tierra. De esos tenemos 110, denominados NEX también. Pero bueno, está dentro del grupo de los NEOs. En esta siguiente gráfica tenemos la distribución de estos objetos en nuestro sistema solar, donde en el primer grupo, los más cercanos, digamos desde el Sol hasta las 30 unidades astronómicas, y luego tenemos más allá de la órbita de Neptuno, que serían los transneptunianos como Plutón, Orcus, y bueno, y más allá tenemos los del cinturón de Kuiper, como Makemake, Haumea, y después tenemos otros objetos como Eris y otros que no tienen nombres propios, sino que tienen nombres, designaciones alfanuméricas, que están ubicados en una región que se llama el disco disperso. Y las inclinaciones respecto aquí en el otro eje, nos da las inclinaciones respecto del plano de la eclíptica. Mayormente los centauros hasta unos 40, solo hay son 2 o 3 los que tienen inclinaciones mayores. Y lo mismo sucede con los del cinturón de Kuiper y los transneptunianos. Bien. Seguimos un poquito más con los NEOs, que son los que más nos preocupan. Y bueno, cada vez que aparece algún bólido en las noticias, o como fue el evento tan nombrado en Rusia, donde produjo daños a algunas personas y en edificios, como fue el meteorito de Chelyabinsk. Bien, entonces, volviendo un poquito al tema de estadísticas, tenemos que una vez cada pocos millones de años, astronómicamente hablando, entendemos que 10 o 100 millones de años es apenas un pestañeo. Un objeto lo suficientemente grande como para causar daños a escala planetaria. Es, digamos, comprobado está que se suceden, y prueba de ello lo tenemos en los cráteres de impacto que conocemos no solamente en la Luna, sino también en nuestro planeta. Bueno, tenemos con objetos menores a 25 metros de diámetro, es altamente probable que terminen incinerados por nuestra atmósfera, causando poco o ningún daño. Y objetos entre 25 metros, pero menores a 1 kilómetro de diámetro, causarían probablemente daños, pero solo dentro del área de impacto, como lo fue el de Chelyabinsk. Objetos de 1 a 2 kilómetros o más podrían causar efectos a nivel global. El NEA o Near Earth Object, PHA, que vendría a ser objeto potencialmente peligroso, de mayor tamaño conocido, es el asteroide Tutatis. Luego les voy a mostrar un videito que encontré guardado por ahí, que tiene 5.4 kilómetros de diámetro. Esta es una foto
de Tutatis, sacada por una sonda espacial. Entonces, estos NEOs son asteroides o cometas que se acercan a menos de 1,3 unidades astronómicas en su perihelio. Eso es mínima distancia al Sol. Y normalmente se usa la letra Q minúscula en sus parámetros orbitales. En su gran mayoría los NEOs son asteroides. También, bueno, ya les dije que pueden ser cometas, pero bueno, su gran mayoría son asteroides. Y estos asteroides se encuentran divididos en 4 grupos. Los del grupo Amor son objetos que se acercan a la órbita de la Tierra y orbitan, digamos, en la parte exterior de la órbita terrestre. Después tenemos los Apolos. Los Apolos tienen semiejes mayores más largos que el de la Tierra, y bueno, su nombre, justamente el nombre de cada uno de ellos viene a partir del descubrimiento del primer asteroide de esa clase, ¿no es cierto? Los Atenas también son cruzadores de la órbita terrestre, con semiejes mayores en su órbita, menores al de la Tierra. Y los Satiras son objetos que están contenidos enteramente dentro de la órbita terrestre. No la cruzan, están siempre por dentro. Bien, un poco lo que les comentaba recién, NEOs, asteroides o cometas con distancias al Sol menores a 1,3 unidades astronómicas. Los cometas cercanos a la Tierra tienen una clasificación un poco más restricta y solamente incluye a los cometas de corto periodo orbital, eso es menos de 200 años. Estos 4 grupos de NEOs están diferenciados de acuerdo a su distancia mínima al Sol, como habíamos dicho, el perihelio, y su distancia máxima, o afelio, y al semieje mayor de su órbita. Los PHA, que son los potencialmente peligrosos, son los que cruzan la órbita de nuestro planeta, se definen en bases que miden el peligro potencial que puedan tener al acercarse a nuestro planeta, ¿no es cierto? Bueno, y todo objeto que se acerque a menos de 0,05 unidades astronómicas de nosotros y con una magnitud absoluta de 22, la magnitud absoluta está relacionada, mejor dicho, de la magnitud absoluta se calcula el diámetro que puede llegar a tener ese objeto. Son considerados entonces asteroides potencialmente peligrosos. De manera más simple, entonces, serán considerados como PHA los que se acerquen a unos casi 7 millones y medio de kilómetros o menos y tengan un diámetro igual o mayor a 140 metros, el tamaño del objeto. Hay muchos que se acercan, pero son bastante más chicos, de unos pocos metros, entonces no suponen un peligro real para nosotros. Bueno, este es un censo hecho por la sonda WISE con los asteroides mayores a 1000 metros. A lo que vamos al día de hoy, están prácticamente todos descubiertos. Queda apenas una porción muy chica de ellos. Y los que están comprendidos entre diámetros de 500 y 1000 metros, estamos algo más del 50% de objetos ya detectados. Entre 300 y 500 metros, bueno, ya se va poniendo más difícil porque como son objetos más chicos, reflejan menor cantidad de luz y
no siempre están, digamos, en oposición al sol, digamos, con su cara completamente iluminada y, bueno, los hace más difíciles de detectar. Acá tenemos un tercio aproximadamente de objetos conocidos entre 300 y 500 metros. Entre 100 y 300 metros tenemos un décimo prácticamente. Son objetos, si bien entre 100 y 300 metros nos parece grande, a la distancia que se encuentran en el espacio son objetos realmente pequeños. Y bueno, los menores a 100 metros es mucho menos lo que hay, debe ser un 5% del total que se estima que hay. Pero bueno, no suponen un peligro en absoluto para nosotros. En esta gráfica, como comentábamos hoy más temprano, con el avance de la tecnología y la puesta en órbita de telescopios abocados a la detección de asteroides, bueno, se ve en el gráfico el salto que pega desde el año 2000 en el conocimiento de la población de asteroides que rodea a nosotros, al Sol, en el sistema solar. Diferenciados por color, los mayores a 1 kilómetro, prácticamente se conocían muy poquitos en el año 90, algunos más en el 2000, y bueno, en el 2020 luego vamos a ver en números, pero bueno, la escala está un poco grande. Los mayores a 140 metros y el total de asteroides cercanos a la Tierra. Bien, ¿cuál es el papel? Iba a decir del astrónomo aficionado como somos nosotros, pero en realidad acá jugamos todos por igual. Así tengamos una CCD económica y un equipo modesto, si somos capaces de tomar imágenes a una determinada región del cielo en un determinado momento, nuestras observaciones tienen el mismo valor que las observaciones que pueden hacer o algún telescopio espacial o cualquiera de los grandes telescopios en Chile, en Europa, en Australia o en las Islas Canarias. Bien, esta es la imagen de un cometa que tomé hace un tiempo, creo que era el 2016 M1 Pan-STARRS, si no recuerdo mal. Pero bueno, para el título de Astrometría de asteroides y cometas, y la misión es determinar la posición entonces de un objeto en el tiempo y espacio para calcular y conocer su órbita de manera precisa. Hace muy poquito pasó un asteroide cerca de la Tierra. En ningún momento llegó a ser un peligro para nosotros. Era el 1998 OR2. 1998 es el año de descubrimiento, así que hay mediciones hechas de sobra de este asteroide. Su órbita es muy bien conocida, está muy bien determinada. Pero bueno, esto es lo que se puede hacer desde uno de los cielos más contaminados de Argentina, como es el que tengo yo acá en Buenos Aires. Ahí le damos play. Bueno, para el que no ha visto cosas del tema de astrometría, puede ver el fondo estelar y un objeto que parece una estrella más, pero sin embargo se está moviendo. Ese es el asteroide. Perdón por los saltos en el video, pero por cuestiones de nubes tuve que ir haciendo unos cortes y quedaron unos saltos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En este caso es brillante y con exposiciones cortas de 10, 20 segundos ya se lo veía bastante bien. Pero
no todo es tan fácil y suelen, en el MPC, ahora lo vamos a ver directamente con una pantalla en, en internet. Luego vamos a seguir con lo que es predicciones de impacto. Vamos a hacer una pequeña pausa acá con la presentación y después retomamos con lo que es predicciones. Bien, entonces voy a abrir una nueva pestaña, así no hago lío. ¿Me siguen, no? ¿O estoy hablando solo? Estamos No, más que va atentos. todo bien. Va Estamos muchísimo saliendo más que bien, atentos. El voy tema es que, avisando bueno, cuando ya justamente, tenga. mira, Bueno. No hacemos ruido para no molestar. No solo bueno. que te seguimos, sino que... No, yo digo, o están atentos o se me durmieron todos. No, mira, fíjate, Andrés, interesante el tema asteroides. Qué bueno que existe este espacio para seguir ampliando conocimiento. Ah, bien. No estaba mirándolo. No estaba mirando. Nosotros estamos atentos a los comentarios. Bueno, perfecto. Bueno. Esta es la famosa página del Centro de Planetas Menores, donde les comentaba yo que tanto los aficionados como los profesionales suben sus observaciones. Y en el caso de los NEOs, que son los más críticos, las observaciones son tomadas y hecho el cómputo de órbita de manera inmediata. Entonces, a la hora de ir a buscar uno de estos objetos, podemos hacerlo en realidad de una forma sola, pero bueno, como para comenzar, tiene un servicio de efemérides donde nosotros podemos poner acá el nombre de algún asteroide en particular. Podemos buscar alguno que ya esté descubierto y catalogado y hacer un seguimiento. Hay asteroides que por ahí tienen pocas observaciones y el MPC necesita que se sigan sumando medidas para completar el trabajo de su órbita, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos que la parte más picante está en la parte de confirmación de NEOs. En esta página vamos a encontrar un listado, está bastante extenso porque no hay luna. A medida que la luna vaya creciendo, los objetos en esta lista van desapareciendo. Normalmente los grandes telescopios no trabajan en noches donde ya la luna tiene fases, digamos, muy avanzadas en su fase, ¿no?, de iluminación. Bueno, todos estos objetos son objetos nuevos. Si vemos la fecha, tienen del año, el mes, el día y la fracción de día, del 20, del 17, del 19, y tienen un puntaje que le asigna el MPC a partir del primer reporte de hipotético descubrimiento. El puntaje de 100 se lo otorgan a los NEOs, también el de 87, 98. ¿A partir de qué puntaje el MPC lo incluye en esta lista para confirmar si es un NEO y si tiene peligro real, digamos, para nuestro planeta? A partir de 65. Ese es el puntaje mínimo. Cada observatorio le da un nombre de fantasía, puesto que es un objeto no conocido, entonces no está en la base de datos del MPC. Entonces hay que ponerle un nombre de fantasía. Normalmente la P significa Pan-STARRS. Bueno, la A no me acuerdo. Pero bueno, fíjese el Pan-STAR, que es, digamos, el monstruo. Fíjense que prácticamente todos empiezan con la P.
Esta es una máquina de descubrir asteroides. Pueden encontrar la W es del WISE, de la sonda WISE. Bueno, en fin. Acá dijimos la fecha de descubrimiento y la posición en el cielo. Este está en el sur, lo tenemos en declinación negativa. La magnitud visual, fíjense lo que es yo acá con mi equipo actual, sumando varias fotos, apilando fotos. Puedo llegar a magnitud 18, como mucho, en una buena noche y sin luna, por supuesto. Pero bueno, tenemos reportes acá de magnitudes prácticamente 21, 22, llega a ver hasta de magnitud 25, 24,4. Son exclusivos para grandes telescopios en lugares que son para nosotros de ensueño, ¿no? Los aficionados a la astronomía, con encimas de montañas, clima desértico, bueno, y demás. Y presupuestos millonarios. ¿Cuándo fue que se agregó este descubrimiento? Este está 20.78, este está fresquito de ahora. El número de observaciones, claro, tiene apenas 3. Y el arco vendría a ser esa pequeña porción de elipse en la órbita observado hasta ahora. Es muy, muy poquito. La magnitud absoluta, esto es lo que habíamos visto que usan para hacer el cálculo del diámetro del objeto. Y bueno, este es el periodo no observado. Pero bueno, ¿cómo hacer? Supongamos que sabemos que nuestro equipo es capaz de llegar a esta magnitud. Entonces lo vamos a marcar. Y nos vamos a venir abajo. Acá aparte tienen publicado PCSP es Possible Comet Confirmation Page. Eso los lleva directamente, lo vamos a abrir ahora acá, a la página de posibles nuevos cometas. Y están bastante débiles. Imposibles para un cielo como el mío. Bien. Entonces, código observatorio. Cuando ya tenemos el código observatorio, lo único que tenemos que hacer es ingresarlo y no es necesario poner la longitud, la latitud y nuestra altura sobre el nivel del mar, datos que son importantísimos como para la presión en la observación y la determinación de la posición de ese objeto, ¿no es cierto? Para que sea coincidente con los del resto y se puede ir armando un arco de esa elipse cada vez más grande y bajar la incertidumbre a futuro en la posición del objeto. Y por supuesto determinar qué tipo de objeto es, si nos va a pasar cerca o no. Podemos elegir el intervalo, o sea, que nos dé una posición de este nuevo objeto cada 1 hora, cada 30 minutos o cada 1 minuto. Hay objetos que están relativamente cerca, entonces su velocidad aparente es muy, muy alta y a veces es necesario poner la posición cada 1 minuto como para poder encontrarlo, ¿no es cierto? Bien, entonces, el código observatorio 500 vendría a ser un código observatorio general. El 500 es geocéntrico, prácticamente es válido para cualquiera en el planeta, puesto que está ubicado en el centro de la Tierra, ¿no es cierto? Pero ese para reportar no nos va a servir simplemente como para tener efemérides generales. Mi código es el I39. Vamos a poner que nos dé cada 30 minutos. Si le damos clic ahora, lo que va a hacer es tomar directamente desde la hora actual. Bueno, y ya por defecto figura la posición que nos va a mostrar
va a ser la que nosotros vamos a cargar en nuestro telescopio para que haga el apuntado, ¿no es cierto? El go-to, para que vaya a esa zona. Y la velocidad en segundos de arco por minuto. Nosotros vamos a tomar esa velocidad y en base a la resolución, o sea, la cantidad de segundos de arco por píxel que abarca nuestra cámara, vamos a poder calcular el tiempo máximo de exposición, porque nosotros necesitamos obtener en la imagen un punto, no una raya. Entonces, sobre ese punto vamos a tener una medida lo más exacto posible, ¿no es cierto? Entonces, vamos a efemérides. Bien. Entonces, las efemérides están para el código observatorio I39. Acá, como le pedimos cada media hora, esto está en tiempo universal, tenemos intervalos de 30 minutos. Para las 2, 2:30, 3, 3:30 y así. Para el día 21, porque ya estamos a... Yo no sé ni qué hora es. Claro. 11 y 10, para el 21. 21, perfecto. Bien, coordenadas. Estas son las coordenadas de ascensión recta y declinación que vamos a usar para decirle a nuestro telescopio que queremos que apunte en esa zona. Después tenemos, dato importante, la magnitud, y acá tenemos la velocidad. Con esta velocidad nosotros vamos a poder calcular, como les decía, el tiempo máximo. El PA es el ángulo de posición en el cual se desplaza. Nosotros vamos a ver digamos, en el sentido que se va a estar desplazando ese objeto en la imagen. Los datos de azimut, 274, o sea, para nosotros está prácticamente clavado al oeste el objeto, y actualmente a una altura sobre el horizonte de 21 grados, bastante bajo. Altitud del Sol, bueno, y después tenemos, bueno, distancia a la Luna, da otros datos extra. Como tiene muy poca observación hecha, esta es el grado de incertidumbre. El punto central lo tienen como si fuera, digamos, el punto de mayor probabilidad, y la escala lo tienen en segundos de arco, más y menos. Entonces, y claro, es tan poco lo que se conoce todavía que tiene 1500 órbitas diferentes posibles. A medida que vayan agregándose observaciones, si por ejemplo ponemos las efemérides de Ceres para dar un ejemplo, este número seguramente va a ser 1, porque no hay para nada incertidumbre en su órbita. Bien. Entonces, les hago el cálculo rápido como si fuera mi equipo. El cálculo de resolución se hace muy sencillo, sabiendo los datos de la cámara y la focal de nuestro telescopio. Pero yo, por ejemplo, tengo 3.83. Mi resolución es 1.5 arcos de segundo por píxel. Eso yo lo tengo que dividir por la velocidad del objeto en ese momento y multiplicarlo por 60 para que me dé en segundos el tiempo máximo de exposición. Ese es el tiempo máximo, 23.4 segundos. 23 segundos o 22, a veces conviene quedarse un poquito más abajo por las dudas cuando son objetos rápidos. Este no es demasiado rápido, no debe estar muy cerca, por eso está bastante débil. Pero sí, se pueden encontrar objetos de 70, 80 o 100 y pico de segundos de arco por minuto. Bien.
eso es con el tema de efemérides. Ahora les quería mostrar, por ejemplo, el cometa que estuvo observando Víctor, que le estuve haciendo seguimiento también yo desde acá. Acá podemos buscar cualquier objeto conocido que esté en la base de datos MPC. Si es conocido, está acá. 2020 F8, cometa Swan. Perdón. Para cometas hay que ponerle la letra C de cometa. Bien. Y acá tenemos todos los datos orbitales del cometa. El perihelio, el afelio, todos datos que, digamos, componen la forma de la órbita, su inclinación y demás. Bueno, si se fijan, esto fue cuando se descubrió el cometa, en el mes de abril. Este que figura como Robin Observer, ahora yo les voy a mostrar, habíamos usado mi código de observatorio. Y si yo no recuerdo mal, cuando hicieron el descubrimiento del cometa Borisov, que terminó desintegrándose, que resultó ser un objeto interestelar. Vamos acá a efemérides. El que lo descubrió, un astrónomo aficionado de nivel profesional, no se encontraba en su observatorio, entonces lo que usó fue el código 245. El código 247, perdón. Creo que era el 247. Ese código habilita prácticamente a cualquiera que no tenga un código de observatorio a enviar medidas de un objeto nuevo que pueda encontrar o de medir alguno de los nuevos que figuran en la página de confirmaciones, ¿no es cierto? Lo único que hay que decir es usar el GPS del celular o lo que tengamos e ingresar los datos de latitud, longitud y altura de la manera más precisa posible. Bien, dato de color nada más. Esta es la primera, el primer listado, digamos, con todos los que participaron en la confirmación del descubrimiento. Por ahí debe haber alguno con asterisco. El asterisco quiere decir que es el que lo reportó primero, el descubridor. Pero bueno, desde cuando arranqué con Carlos Colás a observar cometas, yo creo que éramos 2 o 3, o no más de 5, en el país haciendo astrometrías y confirmaciones de descubrimiento. Y tenemos este observatorio, en realidad está manejado por gente de Polonia, pero bueno, están muy cerquita del observatorio de rayos cósmicos de Pierre Auger. Y tenemos observatorios de Australia, tenemos el I-48 de un amigo, de Julio Españotto, de Santa Rosa La Pampa, el I-39, de quien les habla, otros más de Santa Rosa, más del Pierre Auger, hay telescopios, son todos side-screen, perdón. Pero bueno, se pueden encontrar inclusive acá observaciones tanto de WISE como de Cerro Tololo o de Mauna Loa,
en Hawái. Así que están todos acá incluidos, siempre y cuando las observaciones sean de acá, ¿no es cierto? Bien. Entonces, voy a volver a la presentación. Tareas principales de los grandes surveys. Detectar este tipo de objetos lo antes posible, publicarlos en la página del MPC para que observadores como nosotros, si el cielo y nuestro equipo nos lo permiten, aportarle más arcos de órbita, más observaciones, cosa de que todos esos datos puedan refinarse y determinar si el objeto tiene o no peligrosidad alguna para nosotros. Si recuerdan, quizá algunos de ustedes, en el año 2018, un bólido en Sudáfrica, que luego terminan encontrando algunos fragmentos, no va a caer completo, solo unos pequeños fragmentos a encontrar, ya que explotó, no sé si algo de 2.000 kilómetros o más de atmósfera. Pero bueno, estas son las 28LA. La designación provisoria tenía otro nombre, pero bueno, no importa, no viene al caso. Estas son las primeras imágenes tomadas por uno de los grandes telescopios. Fíjense que su velocidad era bastante alta, no se ve como un punto, sino se ve una raya. Pero bueno, al detectar eso, inmediatamente ellos trabajan con software automáticos que hacen la reducción y el reporte, e inmediatamente es enviado al MPC para que otros lo observen. Y esto fue 8 horas, algo de 8 horas antes de que los primeros avistamientos en Botsuana, Sudáfrica, en realidad es al norte de Sudáfrica, porque Botsuana es un estado aparte, comenzaran a llegar los reportes de avistamiento, ¿no es cierto? Bien, estas son las líneas de medición que genera un programita gratuito que se llama Astrométrica. Hay otros también, pero bueno, este es el que más se usa. Y estas medidas son las que sirven para determinar la órbita del objeto. Bien. Con un programita que les voy a mostrar ahora, vamos a salir un poquitito de acá. Con esas medidas, bien. ¿Qué es lo que han hecho con las primeras observaciones cuando apareció? Este fue el tercero en detectarse antes que impactara con nuestra atmósfera. Con esas mismas medidas, yo ahora las voy a abrir, que las tengo guardadas en el archivo, 2018 LA. Yo abro esas medidas en este programa y si lo pueden ver acá, lo que me dice, me da la señal de impacto. Me da la señal de impacto, la fecha y las coordenadas de latitud y longitud. Pero claro, son pocas observaciones. Sin embargo, los datos de su órbita
hicieron que el programa enseguida avisara que tenía alta chance de impacto. Inclusive, tiene acá lo que se llama los perturbadores, o sea, son objetos pequeños que al pasar por grandes cuerpos celestes por gravedad, al acercarse a ellos sufren perturbaciones en su camino, en la órbita. Fíjense que este estaba tan cerca nuestro que el programa excluyó a los grandes planetas y lo dejó solamente con perturbadores que la Luna y nuestro planeta, dado que se encontraba muy, muy cerquita. Bien, entonces, con estos primeros datos, lo que hace este programa es, acá, Monte Carlo. Este método lo que hace es generar clones de órbitas. Cuanto más se generen, mejor. Y en paralelo con este programa, con un programa planetario que es propiedad del mismo autor de Findor, que se llama Guide. Una vez que se termina de hacer el proceso de asteroides virtuales, es capaz de graficar la zona donde todos esos asteroides es probable que terminen impactando. Y es lo que veíamos recién acá en la presentación. Cuando abrimos el programa Guide, lo primero que nos muestra, estos son todos los asteroides virtuales que Findor produjo en base a los primeros datos de observación. De modo que pocas horas antes, cuando el objeto aún estaba dirigiéndose hacia nosotros, los surveys y la gente del MPC ya tenía los datos y la zona de mayor probabilidad de impacto de este asteroide. No causó mucho más alarma, porque ya se sabía en base a su magnitud que un cuerpo entre 2 y 4 metros de diámetro y que iba a terminar incinerándose en la atmósfera. Y bueno, esta es una de las, digamos, de grandes desafíos que tiene la astrometría y, bueno, posibilidad de equipo y cielo mediante, poder hacer este tipo de trabajos. De todas formas, las observaciones las podemos consultar en la página de internet a medida que se van agregando. Findor es gratuito también. Y bueno, digamos, aprendiendo, esto se hace, fíjense que el cartel de impacto apareció solo, así que es muy poquito lo que hay que saber del programa como para empezar a ver por dónde nos va a venir el piedrazo, ¿no es cierto? Después, sí, tiene funciones que son avanzadísimas. Había estado leyendo en el archivo de ayuda y descripción del programa que inclusive los japoneses usaron este programa para predecir el lugar de impacto de las ondas Hayabusa. Así que, bueno, tiene como para jugar bastante. Predicciones de impacto, bueno, es otro de los lindos trabajos que se puede hacer con astrometría. Bueno, vamos al siguiente. Este es uno de los pedacitos que encontraron una semana después. En base a los reportes visuales y de cámaras de seguridad, lograron determinar con buena aproximación el área de posible, digamos, diseminación de restos, si es que hubo alguno. Bueno, fueron justamente a probar suerte y ver si encontraban algo, y bueno, sí, con suerte. Ahí hay un equipo de locales, como se ven, con un astrónomo
no me acuerdo de qué observatorio es, bueno, no importa, con uno de los fragmentos hallados una semana después. Ahora seguimos con esto, vamos a ver en el archivo que tengo acá un par de videos. Bueno, los tendría que haber ordenado un poquito. Tenemos, como les había hablado antes, esta tiene unos cuantos años. Está sin procesar, bastante sucia la imagen. Ese es el asteroide Tutatis, el asteroide potencialmente peligroso más grande conocido hasta hoy. Ahí podemos ver igual que en el otro video cómo se va desplazando respecto del fondo de estrellas. Este otro video pertenece... Esto es el tipo de imagen que produce Astrométrica al apilar varias imágenes y tratar de descubrir ese... Lo vamos a poner en loop. Y tratar de descubrir ese asteroide que han reportado en su momento con pocas horas o minutos. Bueno, Astrométrica lo que hace es eso. Apila sobre la velocidad del objeto, deja las estrellas a un lado, por eso salen así como trazas. Y lo que hacemos en Astrométrica, que ahora les voy a mostrar muy rápidamente, es justamente hacer clic sobre cada uno de esos puntos, poner el nombre que tiene ese asteroide, como no, si es un asteroide nuevo, como les contaba antes, no está en la base de datos, entonces hay que darle ese nombre provisorio que el descubridor le asignó y reportarlo. Entonces, Astrométrica lo tengo por acá. Este es el programa que se usa para hacer las mediciones. Una vez que tenemos hechas las imágenes, nos venimos a este programa. Tiene como todo programa su pestaña con sus settings, donde podemos poner nuestro observatorio, o si no lo tenemos, latitud, longitud y altura, y usar el código 247. Ese sí nos permite hacer reporte, con los datos de contacto y demás. Los datos de la cámara, de nuestro telescopio, tamaño de píxel y en qué banda estamos observando. Si estamos sin filtro, estamos en visual, sin filtros. Bien, entonces, normalmente, y a medida que pasa el tiempo, los asteroides que van descubriendo son cada vez más débiles. Entonces es prácticamente tarea obligada apilar las imágenes para poder llegar a ver ese punto y medirlo. Ahora, si se fijan acá, vamos a bajar un poco la velocidad. No se ve prácticamente nada moviéndose. Sin embargo, hay algo que sí se está moviendo, pero necesitamos hacer el apilado. Si no recuerdo mal, este es, y si recuerdan ustedes, el cometa 2020 F5 Master, descubierto desde la provincia de San Juan. Entonces vamos a ponerle 2020 F5, ya es un objeto conocido, así que Astrométrica lee las
de datos del Minor Planet Center y seguramente lo va a identificar como conocido. Perfecto. 2020 F5 Master. Ok. Ya nos ingresa. Como está en la base de datos, ya sabe para la hora y fecha de la imagen, su velocidad y en qué dirección se mueve en el cielo. Método de apilado, de suma. Puede ser en promedio también. Pero bueno, cuando son débiles, a veces es mejor meterle los valores más altos que uno pueda en el apilado. Acá la estética no importa para nada. Como ven, son imágenes que yo había guardado sin calibrar. Bueno, estas son las primeras 7 imágenes. Pero claro, para que se vea un movimiento, tenemos que agregar otras imágenes y poder hacer una animación, un brinqueo. Ponemos otras 7, no tienen que ser repetidas, por supuesto. Y si la velocidad del video lo permite, vamos a poder identificar ese objeto, en su momento nuevo objeto, moviéndose. Estas están bastante feas. Vamos a hacer un apilado con más imágenes. Si no, busco otra carpeta. Esto que estoy haciendo yo manualmente, los grandes surveys lo hacen de forma automática. Miden el objeto, determinan si es un neo o no y hacen el reporte de forma automática. Yo voy haciendo un acercamiento. Bueno, vamos a pasar a otra carpeta. A ver. Estas son imágenes también de una confirmación de uno de los cometas descubiertos por Cristóbal Boyax, un amigo de Brasil, gran observador. En este sí lo vamos a ver mejor. Pero vamos a decirle que vamos a trabajar sobre el 2017 K6. Ok, ya nos pone la velocidad y el ángulo de desplazamiento. Como ven en la imagen única no se aprecia nada, igual que en el ejemplo fallido anterior. Bien, acá sí ya lo van a ver. Primeras 10 imágenes. Así que arrancamos desde la 11 hasta la 20. Así quedan de a 10 parejito. Volvemos a hacer el apilado. Como mínimo se necesitan 3 medidas y que entre la primera, requerimiento del MPC, y que entre la primera y la última haya transcurrido al menos 1 hora. Salvo neos donde las papas queman y se puede mandar
tiempos más cortos. Vamos a hacer el último apilado de rigor. Vamos de la 21 a la 30. Hacemos el apilado también. El programa guiña y usa imágenes de catálogo para alinear las estrellas. O se puede tener el catálogo estelar cargado localmente si no se dispone de conexión a internet. Bien, ahí tenemos los 3 apilados. Estas son imágenes que usé para confirmar el descubrimiento de este objeto. Entonces, este trabajo que hice recién es el mismo que hice en su momento en aquella noche. Bien, entonces vamos a la animación. Vemos las estrellas. Si se fijan acá. Los demás son hot pixels, son defectos de apilado y píxeles, digamos, calientes de la cámara. Errores de imagen nada más. Perfecto, ahí tenemos al nuevo cometa, que fue en su momento, como todos. Directamente hacemos clic en la primera imagen. Astrométrica ya sabe que es este cometa porque está en la base de datos, pero en el momento de ir a observarlo, si hacíamos clic acá para que verifique qué objeto es, ...2017 K6 JAXA. En aquel momento, si hacíamos eso, directamente esto estaba vacío. Bien. Vamos a darle el OK, que recién toqué mal. Entonces, OK. Ya pone la designación oficial del cometa acá. Le damos a aceptar. Y como ven, queda ya marcado la primera medida. Lo mismo con el segundo. OK, aceptar. Y por último, la tercera imagen. Y ya tenemos las 3 medidas de rigor para enviar al MPC. Entonces, yo estoy acostumbrado a enviarlas por mail, pero desde el programa, si se tiene configurado el cliente de correo saliente y demás, se puede enviar directamente el reporte MPC que hace Astrométrica. Se manda al MPC y ellos, cuando es un objeto nuevo, en cuestión de minutos ya figura dentro de las observaciones. Bien. Esta es una muy linda tarea porque los objetos van cambiando permanentemente. Se van agregando, otros van saliendo. Andrés, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo va? Bien, espectacular, estábamos viendo ahí el trabajo. Además, algo que tiene muy piola, o por lo menos a mí me gusta mucho el tema de la astronomía, o de hacer el seguimiento de los asteroides, cometas, es que por lo general en la astronomía estamos acostumbrados a ver esas imágenes estáticas, ¿no? Como que está siempre en una foto congelada.
Y cuando hacemos este tipo de procedimiento y empezamos a ver esas cosas que se van moviendo entre, que hay, obviamente se ven que se mueven entre las estrellas, no entre las estrellas porque son en el fondo, digo, pero cuando empezamos a ver que estos cuerpos se van moviendo, que como que tiene vida el universo, también es muy lindo y a uno lo emociona bastante porque empezás a notar ese movimiento. Yo me acuerdo también ese asteroide que vos mostrabas, el 1998 R2, que pasó relativamente cerca, había pasado creo que algo de 11 millones de kilómetros, y era impresionante verlo con la movilidad, con la velocidad que se iba moviendo, y uno a medida que iba sacando fotos vos ya ibas notando ese cambio de posición. En el foto a foto. En la foto a foto ya vos ya ibas notando y además te iba cambiando ese fondo de estrellas porque se movía tan rápido que era impresionante. Y además de todo el aporte, ¿no? Que uno por ahí hace, como si fuera la observación, esto de generar mejores órbitas más precisas o reportar cosas nuevas, para el que lo hace, para el aficionado, es muy lindo, ¿no? Ver eso en la pantalla y en tu máquina, ver cómo se van generando las fotos de los cometas y de los asteroides, ¿no? Sí. Inclusive objetos que son más chicos, mucho más débiles y que pasan bastante más cerca, que nosotros, digamos, quedamos afuera por limitación de equipo, e inclusive en los telescopios grandes no llegan a detectarlos, digamos, como puntos, sino directamente como rayas, porque es tan grande la velocidad que tiene que inclusive para ellos son demasiado rápidos. Claro. Entonces, ese programa, bueno, los programas que vos mostrabas, bueno, el acceso a MPC es prácticamente está abierto, cualquiera puede entrar y consultar cualquiera de los objetos. Está bueno eso que vos decís para de esto de cualquier, digamos, se puede hacer un reporte sin tener por ahí el código MPC, obviamente cuidando las formalidades y obviamente informando algo que realmente valga la pena. Sí, claro. Es obviamente también importante decir para aquellos que por ahí, como en mi caso, que estamos tratando de acceder a ese código MPC, yo, por ejemplo, que me han consultado, porque me han visto, yo andaba en el tema un poco y me han consultado. Esto de, bueno, yo, por ejemplo, estoy en Cipolletti, pero me pienso mudar a las grutas. Entonces, la idea es esperar a estar en las grutas y ahí sacar el código, porque si yo saco el código de Cipolletti y después no lo uso, es una lástima generar todo un código y un trabajo de información cuando después no voy a usar porque es intransferible. Es decir, el código que vos tenés te sirve únicamente para la ubicación de tu observatorio. ¿Es así? Tal cual, sí, tal cual. Inclusive piden que los datos de latitud y longitud sean lo más preciso posible y la altura sobre el nivel del terreno también. Les pongo como ejemplo, si yo muevo mi telescopio acá a 100 o 200 metros y hago el reporte como que estoy observando desde mi casa, los errores en la observación se disparan. Claro. Porque es bueno, como lo que hablaba con el tema de paralaje de la New Horizons. Estoy observando desde otro lugar, desde otro ángulo y la observación cambia. Claro, el código 247 es el que se usa ese itinerante, ¿no? Que digamos... Itinerante, claro, llaman el roving observer. Lo puedes como usar desde cualquier lugar, pero bueno, sabiendo que no es una posición fija. Claro. Vos participaste hace, no recuerdo bien qué año, sobre bueno, justamente hablando ahí de la New Horizon, algo que tiene que ver con un acercamiento que tenía que hacer esta nave a un asteroide, y vino especialistas y profesionales de la NASA a la Argentina a hacer la observación y el estudio de ese asteroide previamente,
y vos tuviste la suerte de participar. Me gustaría que cuentes un poquito cómo esa experiencia y de qué se trató, ¿no? Sí, la verdad que es una experiencia de la vida totalmente, porque enterarte hasta medio de casualidad que iban a venir y que, bueno, iban a invitar a grupos de aficionados a, digamos, hacerles un poco de soporte, porque imagínate que ellos, la mayoría, 99%, no conoce el idioma, y gran parte de ellos eran astrónomos profesionales. La gran mayoría de los astrónomos profesionales no tiene ni idea de cómo se maneja un telescopio. Qué buen dato. Y menos un telescopio de aficionado de nivel medio, como trajeron ellos, porque eran portátiles, de buena apertura, lindo diámetro el espejo, creo que eran de 40 centímetros. Pero claro, algunos sabían manejarlo, otros no tenían ni idea. O sea, es una buena anécdota, pero también es alarmante si los muchachos, los astrónomos de la NASA no saben usar un telescopio tan pronto. Claro, no, es que ellos están acostumbrados a, digamos, tienen la parte de ingenieros donde construyen las ondas y ellos están digamos, en una computadora haciendo modelos, haciendo simulaciones, tal cual, o diseñando circuitos, lo que sea. Pero claro, se encontraron que para esta misión, que fue, digamos, la misión de todas las misiones que tiene hecho NASA, sacando lo que son los viajes a la Luna y esas cosas, pero lo que son de las misiones de las ondas espaciales fue la misión más grande para ellos, porque con el tema de este asteroide que está tan lejos, tuvieron que salir a buscar datos de su posición lo más exacta posible, porque además no era un objeto muy conocido. Lo habían descubierto hace poco con la misma sonda. Luego de pasar por Plutón y Caronte, su satélite natural, una sonda propulsada con energía nuclear, tiene combustible todavía para unos cuantos años. Entonces, bueno, lo que hicieron es, en una segunda etapa, salir a buscar uno de estos objetos del cinturón de Kuiper. Bueno, se cruzaron un poco en el camino de este nuevo asteroide, pero claro, de su órbita se conocía poco y nada. Tal es así que hicieron observaciones no solo con el telescopio espacial, con el Hubble, el cual aportó medidas astrométricas como las que hacemos nosotros. Utilizaron el SOFIA, que es el Boeing 747, que tiene un telescopio a bordo, que es una locura verlo funcionar. Un telescopio que hace seguimiento en un avión que está en vuelo a 900 kilómetros por hora. Los sistemas estabilizadores que tiene para que pueda tomar una imagen son la verdad que de otro mundo. Y bueno, después anduvieron por África. Ellos tuvieron dos oportunidades para registrar una ocultación. O sea, este asteroide tenían la predicción de que iba a ocultar una estrella, iba a tapar esa luz, y eso les sirve, y sirve para cualquier tipo de ocultación asteroidal, para conocer su posición con una exactitud inimaginable. Y ellos necesitaban tener esa información porque, como era un objeto totalmente desconocido, con una sonda que salió y tardó en llegar algo más de 14 años, sin contar lo que les habrá salido a construirla y mantener a todo el equipo durante todos esos años.
necesitaban saber que su periferia estuviera limpia, porque en los últimos años hemos visto que hay asteroides que tienen anillos de polvo, de pequeñas partículas chiquitas, medianas, y que si este objeto llegaba a tener algo de eso, o un pequeño satélite orbitándolo, no les iba a permitir acercarse demasiado, y las fotos y los datos que podían obtener a través de sus instrumentos iban a ser prácticamente inservibles. Sí, entonces, además de poner en riesgo la claro, nave en sí. Podían poner en serio riesgo la nave. Lo cierto es que cuando esta gente pisó suelo argentino, estuvieron en Mendoza. Luego de ya una o dos campañas fallidas, donde no pudieron registrar la ocultación que ellos tenían calculada. Antes del evento de Mendoza, vuelve a hacer una observación el telescopio en vuelo Sofía, y no llega a detectar Sofía tampoco la ocultación. Pero días después se dan cuenta que este telescopio Sofía había quedado justo afuera, a un lado, izquierdo o derecha, lo mismo da, de la sombra, de la ocultación. Y la última oportunidad que tenían de observarlo fue para cuando yo sí pude viajar, que se hizo en Comodoro Rivadavia. Había, creo que eran 24 telescopios de 40 centímetros. Y bueno, se hicieron 3 noches de práctica, armando los equipos. La mayoría no sabía ni cómo colimar un newtoniano, no conocían lo que era un colimador láser, no sabían alinear con un pad, pero bueno. Estaba en día. Era el trabajo de ellos, algunos sí, otros no, con cámaras nuevas y cámaras que ellos no manejan tampoco. Normalmente ellos analizan datos que les llega a través de un servidor interno, así que no tienen mucho contacto con el equipo. Bueno, y esto fue en el mes de julio, y claro, uno de los miedos que, claro, estábamos en plena Patagonia, en invierno, en Comodoro Rivadavia, donde el viento te da vuelta a camiones. Claro. Y claro, tuvimos la primera noche de práctica despejada, la segunda despejada, la tercera noche de práctica despejada, y faltaba la noche final. Y dije, lo perdemos, se nos nubla, se nos pone a llover. Digo, otra noche consecutiva despejada más es imposible. No estábamos en Atacama. Bueno, ¿será que nadie compró un telescopio en esa época? Nada, ¿no? Nadie compró un telescopio, una cámara, nada. Digo, que nadie compró una cámara, un telescopio justo en esa época, porque si no te clavan 3 días nublados. Evidentemente sí, estaríamos pasando por alguno de los tantos procesos de crisis, ¿viste?, en el país, entonces estábamos todos quietos, porque si no, sí, llovía. Pero bueno, llegó esa última noche, donde, para destacar a la gente de Comodoro Rivadavia, que se portaron con todos, con ellos y con nosotros. Para que te des una idea, durante media hora, creo que fue, cortaron el tránsito, el poco tránsito, porque por esas latitudes no hay demasiado tránsito, pero bueno, hay gente que se mueve. En Ruta 3 se cortó el tránsito, se apagó el iluminado público de Comodoro Rivadavia, para los que estaban observando cerca de la ciudad. Fuerza Aérea, policía, los controles camineros estaban al tanto. Es más, uno de los equipos fue donde estaba justamente un control caminero a hacer la observación. Yo fui el anteúltimo equipo
hacia el sur, estábamos muy cerquita de Caleta Olivia allá. Y no solo eso, sino que una empresa local de transporte nos cedió, creo que eran como 20 camiones con acoplado, para ayudarnos a proteger los equipos del viento. Bueno, así que tuvimos la suerte de contar con una última noche despejada, hacer las observaciones y, bueno, armar, desarmar y volver todos para el hotel. Y bueno, yo creo que fui de los primeros en llegar y bueno, ya se veían las caras de algunos la alegría. Y bueno, tengo un video por ahí, se lo puedo compartir, del momento en el cual uno de las investigadoras principales, desde su computadora, llega a ver la primera de las 5 ocultaciones positivas registradas por el total de equipos que había. Así que esos fueron datos realmente de oro para ellos. Tal es así que a partir de esa observación decidieron hacer el sobrevuelo mucho más cerca del asteroide de lo que tenían pensado hacerlo. Y bueno, algo tengo ahí en la presentación, sí. Otra de las lindas tareas de observar asteroides, que es las ocultaciones. Bien, luego de los datos obtenidos por el equipo y los telescopios, por software, analizando los distintos tiempos, o sea, para cada observador la ocultación no duró la misma cantidad de segundos, décimas de segundo más, décimas de segundo menos. Todo eso se traduce en este corte de líneas que se ve acá. Bueno, y con esos datos ellos siguieron trabajando. La noche siguiente, al día siguiente, para el mediodía ya estaba lloviendo en Comodoro Rivadavia. Esas líneas son estrellas que de alguna manera cuando pasaba ese cuerpo por delante, exactamente. Las líneas esas corresponden, digamos, a la impronta de la estrella, en realidad. Estamos hablando de décimas o centésimas de segundo de arco. Es un punto muy, muy, muy chiquitito. Esto es solamente lo que corresponde a la luz de la estrella que fue ocultada. Y según cómo va tapando, te va dando idea con mucha certeza del tamaño y de la forma de ese cuerpo. Del tamaño, la forma y de la posición. Y además de que no hay ningún otro corte alrededor. Con eso ellos permitieron estar seguros y tranquilos de que podían pasar cerca, que no había peligro para la sonda. Claro, si separado a esa sombra hay otros cortes, puede ser que sea otro pequeño cuerpo que está pasando y está ocultado. Tal cual. Exacto. Si llega a haber una luna, algo de costado, seguramente se hubiera visto un pequeño corte en alguna de estas líneas y eso los hubiera obligado a hacer un pasaje más alejado del asteroide, ¿verdad? Bien. Luego de la exitosa campaña en Comodoro y con estos datos ya tenían el perfil del asteroide, pero todavía no tenían las imágenes de la sonda, porque lógicamente esto se hizo antes de que la sonda se acerque a este objeto. Bien, cuando hicieron la presentación, creo que fue el 1 de enero de 2019, cuando recibieron las primeras imágenes de la sonda sobrevolando este objeto, lo primero que hizo el director de misión, que es Alan Stern,
agradecer y valorar digamos, el esfuerzo hecho y valorar, digamos, el trabajo de las ocultaciones, lo importante que puede llegar a ser y lo preciso de los resultados que dan. Es un objeto que no se conocía, que nadie lo había observado antes. Y bueno, cuando llegaron las primeras imágenes, puso esto como ejemplo, y luego la imagen del asteroide real, tomado por la sonda New Horizons. Impresionante. Tal cual la sonda. Claro, si alguien tiene una duda de lo bien o mal que pueden servir a hacer las ocultaciones, yo creo que acá termina de despejarse cualquiera. Sí, y lo importante, digamos, se está logrando con el trabajo que se hace en cuanto a esto de ocultaciones por asteroide, conocer al cuerpo en tamaño y forma con una precisión como si lo estuviéramos viendo con una sonda cerca, digamos. Exacto. Obviamente, y esto, digamos, lo que por ahí seguramente motivó a que se impulsara mucho, aún más, todo lo que se venía ya haciendo por ahí, cálculos de ocultaciones, digamos. Confirmó que había que hacerlo y que es muy útil a la hora de descubrir la forma de estos cuerpos. Claro. Y yo sé que, bueno, ahí, junto ahí con Víctor, que ahora un ratito ya lo sumamos a Víctor ya también para el cierre. Yo sé que Víctor y vos y otra gente y otros tanto más, que yo me sumé hace muy poquito, que me invitó Víctor, están trabajando en un grupo justamente de trabajar con estas predicciones y ocultamientos, que vemos realmente la importancia que tiene, ¿no? Y lo importante que otra vez un argentino dentro de un equipo con un logro tan importante en lo que tiene que ver la exploración del sistema solar. Sí, la verdad que, como decía vos y Víctor antes, trabajar en algo en común que nos gusta a todos y en equipo es la clave como para seguir avanzando y mejorando entre todos. La mayoría por ahí de estas cosas cuando uno empieza las ve en inglés y hay, por suerte, mucho hecho por los aficionados en España, que realmente les han pisado siempre los talones a los aficionados, al menos a los aficionados de países anglosajones, y la verdad que a nosotros nos ha servido muchísimo las experiencias de los aficionados españoles para llegar a los buenos resultados y dar los primeros, los segundos y los terceros pasos también. Porque sí, la verdad que la experiencia diseña sus propios programas para... Y sus propios programas, sí. Programas que usamos actualmente como Focus, como el Photodiff, Elbrus, que son todos programas diseñados por ellos. La verdad que hay que sacarse el sombrero con los hermanos españoles que saben lo que hacen. Han generado no solo la